Amén. Entonces, seguimos estudiando el libro de los Hechos. Hoy terminamos, si Dios quiere, el capítulo 17. Lo hemos titulado Cómo conocer al Dios no conocido, porque ahí en el versículo, hay un versículo ahí del cual Pablo está hablando y habla al Dios no conocido en el versículo 23. Hay muchos que creen conocer a Dios, pero en realidad no lo conocen, especialmente en este tiempo, que hoy, por ejemplo, hoy, pasado, mañana, mañana, pasado, mañana, estamos en un tiempo de lo que es el carnaval. Y si tú ves aún las redes sociales, la televisión, lamentablemente hay muchos que creen ser religiosos, entre comillas, pero sin embargo entendemos a través de las escrituras que sin importar lo religioso que puedas uno parecer, sin Cristo en tu corazón, sin Cristo el verdadero en tu corazón, pues igual sigues camino al infierno. Ahora, obviamente cuando uno va a este tipo de actividades o ve este tiempo en el cual se pasa, se ve varios grupos de personas. Hay algunos que muestran su total inmoralidad desenfrenada. Ya es un grupo de personas, y eso lo habla Romanos capítulo 1, versículos del 18 al 32. También hay otro grupo de personas que se ven que son religiosos, externamente morales, y creen que están rindiendo culto al Dios verdadero. Sin embargo, estos son mucho peores incluso que los primeros, porque de alguna manera los primeros abiertamente han declarado que no existe Dios. Y peor, hay más hipócritas todavía, como por ejemplo eran los judíos, que ellos pregonaban exaltar o adorar a Dios, sin embargo eran mucho peores, tanto así que nuestro Señor Jesucristo los llamaba hipócritas, sepulcros blanqueantes. Ahora, todos estos son idólatras en realidad. Y este capítulo 17, del cual vamos a estudiar del 16 al 34, habla de cómo evangelizar a un incrédulo o a un idólatra, prácticamente. Quizá tú ahí preguntas por un momento, ¿y cómo sé de que realmente soy un verdadero cristiano? ¿O qué cosas tengo que hacer si soy un verdadero cristiano? Y la palabra nos ha mostrado a través de lo que hemos estudiado que y no es solo para los pastores o los evangelistas o los maestros. Si alguno quiere ser cristiano, podemos hacer tres cosas que nos dice la palabra. Negarnos a nosotros mismos, dice. Por eso dice, niéguese a sí mismo, dice la palabra. O sea, quedemos dispuestos a dejar todo en el altar. Eso implica aquello, tomar la cruz, como dice la palabra, que ese es un instrumento de ejecución en ese tiempo. Y tiene que estar dispuesto, o tenemos que estar dispuestos a morir por aquello. Y sobre todo seguirle, ¿no? Que es seguir a Cristo, pero con total lealtad. En el capítulo 17 de este libro, 16 al 34, es un muy buen pasaje porque nos enseña cómo evangelizar a un incrédulo o a un idólatra. Ahora uno dirá, ¿pero qué es un idólatra? Es toda persona que conoce a Dios, toda persona que no conoce a Dios a través de Cristo. Eso es un idólatra. O toda persona que no quiere negarse, morir o seguir a Cristo, como le dije hace un momento. Ese es un idólatra. Un idólatra es toda persona que no tiene ideas o que tiene ideas y prácticas falsas del Dios verdadero, como muchos lo hacen. Entonces tenemos que entender aquello, que este capítulo 17 nos va a mostrar acciones que debemos tomar para evangelizar a un incrédulo. Ahora, cuando oraba, antes de empezar, les había dado alguna razón de por qué debemos evangelizar. Una de las razones por las que Dios te ha hecho salvo es para que usted pueda escuchar el Evangelio y después transmitir el Evangelio. Amén. Y debemos nosotros aprovechar las oportunidades para transmitir el Evangelio. En un momento dado Dios te va a poner en algún lugar, o sea, tienes que entender que donde tú estás, en este momento, en este instante, en este día, en estas
festividades o en cualquier situación, tienes que entender que Dios te ha puesto en un lugar para que tú puedas transmitir el Evangelio. Lamentablemente muchos no aprovechamos aquello, somos esos siervos negligentes que no quieren aprovechar. Dios no te ha hecho salvo para que estés confort en tu casa o estés confort con el pensamiento que tienes. Dios te ha hecho salvo para que tú transmitas el Evangelio. Eso es lo que tienes que hacer. Ahora, hay personas que están pasando situaciones duras, penas, preocupaciones, y eso no es ajeno a ningún cristiano también, así como para a un no cristiano, también hay, estas cosas son para personas o creyentes no cristianas, porque hay situaciones que a veces en la vida nos dan ese tipo de situaciones, preocupaciones, angustias, penas, etcétera. Pero ¿cuál es nuestra diferencia en nosotros? Que nosotros nos sumergimos en lo que es en lo profundo de la palabra, y ahí cuando estudiamos las Sagradas Escrituras o estudiamos la palabra, pues entendemos, ¿no es cierto?, algunas claves que el Señor nos da para que podamos sobresalir en medio de esa tempestad o esa situación. Nos ayudará a entender en la palabra debemos estar contentos, por ejemplo, con todo lo que tenemos. Y eso entendemos que viene de la palabra del Señor. Hermano, el hombre no es un accidente cósmico, o no ha venido aquí no ha venido aquí a este mundo porque, bueno, pues hubo una gran explosión, como muchos creen, y pues de ahí originó la vida. No es así. Y lamentablemente en esta época vivimos en es una época de liberalismo, de neoortodoxia, pragmatismo, de psicología, es una época de emotividad, ¿no? Especialmente se ve eso en las iglesias. Experimentalismo, y hay una teología más centrada en el hombre, y la iglesia, lamentablemente, estas semanas que se han pasado situaciones, necesita desesperadamente ver la perspectiva bíblica, la perspectiva que Dios muestra en las Escrituras. Entonces, el conocimiento íntimo que el ser humano tiene de Dios, lamentablemente entendemos que se perdió en la caída, pero Dios se restaura que restauró a través del sacrificio expiatorio de Jesucristo, y está plasmado pues en las Escrituras. Necesitamos conocer más las Escrituras. Por eso decía en la oración antes de empezar que nosotros o nuestra fuente de autoridad máxima es, ¿qué cosa? Es la palabra. Yo no soy la autoridad máxima de ustedes, es la palabra. Y la anterior semana habíamos hablado de qué es ser noble espiritualmente. Y usted tiene la responsabilidad de qué? De poder realmente comparar que lo que se está enseñando acá es realmente bíblico. Por eso la nobleza espiritual tiene que nacer de ustedes. La culpa de que un pastor o cualquier persona haya estado en una situación que quizá, tomémosle que sea cierta, ¿sí? A veces viene por culpa de quienes, de los de la iglesia, porque ellos son los que han elegido al pastor. Ellos tienen que ver las características, las virtudes de un pastor para que él pueda tener la autoridad. Y a veces culpamos solamente a la cabeza. No, ellos deberían asumir, ver, porque la Biblia es tan clara en cuanto a los principios que necesita tener un pastor, las virtudes, las características, las cualidades. Requisitos. Entonces, ¿y quiénes son aquellos que eligen? Es muchas veces la Grey. Es la Grey la que elige a su pastor. Entonces hay una culpabilidad mutua, y a veces eso realmente después nadie quiere entender. Y todo esto sucede ¿por qué? Porque lamentablemente muchos no toman el tiempo de lo que es aprender la palabra del Señor. O sea, se apartan específicamente de lo que es el cristianismo histórico, ¿sí? Por eso no saben diferenciar de lo que es una secta y de lo que es una verdadera iglesia cristiana. Y quizá uno de los puntos como tú puedes diferenciar es, primero, para resumir, porque tuviera que darte una charla de 2 o 3 clases, ¿no? Una de las primeras cosas que tienes que ver es cuál es la fuente de autoridad dentro de la iglesia.
La fuente de autoridad son las escrituras, por eso dice la sola escritura. Ahí está, esa es la fuente de autoridad. No es el pastor, no es el líder, es la fuente de autoridad, es las escrituras. Los cuales, ¿qué pasa con una secta, por ejemplo? Una secta tiene fuentes de autoridad externas a la palabra, o añaden aquello, libros inspirados por hombres. Y la única palabra inspirada que nosotros tenemos es la palabra, la Biblia. Cualquier otro grupo de personas que tomen un otro libro, sí, supuestamente hayan sido inspirados también por Dios y dado a un hombre determinado, no es, pues, y eso ya te convierte en una secta. Y aquel otro punto que uno tiene que considerar, ¿cuál es el camino de la salvación? ¿Cuántas veces se les ha dicho? ¿Qué diferencia una secta de una iglesia cristiana? El camino de la salvación. Muchos siguen queriendo ser salvos por medio de ¿qué? De las obras. ¿Y qué aprendimos en el libro de los Hechos, en el concilio en Jerusalén? Se ha determinado que la salvación es puramente ¿por qué? Por gracia, y ese es un fundamento que ha puesto a la iglesia. Cualquier otro fundamento, cualquier otro camino que quieran mostrar a otras personas, específicamente las obras, por ejemplo, pues ya convierte eso a un grupo de personas en una secta. ¿Por qué? Porque entendemos Efesios 2, 8, 9. Por gracia soy salvo. ¿Por medio de qué? De la fe. O sea, no es una secta que no está inscrito en un colegio de iglesias o cumplir una organización o cualquier otra cosa. Tenemos que entender nosotros muchas veces aquello. Pero vámonos al libro de los Hechos, al capítulo 17 y el versículo del 16 al 34. Y aquí vamos a ver cómo es que Pablo anuncia las buenas nuevas de que el único Dios vivo y verdadero es conocible para la ciudad pagana de Atenas. Realmente en ese tiempo, recordarás, Pablo llegó a Atenas, ¿sí? No llegó acompañado por Timoteo ni Silas, él tuvo que salir mucho antes, pero Pablo no estaba pues ocioso en ese momento, o sea, no tuvo ese tiempo de decir esperaré a que lleguen Timoteo o Silas. No, él prácticamente cuando llega a Atenas ya se enardece, podríamos decir así, y ve que una ciudad tan entregada a la idolatría, aparentemente religiosa la ciudad, porque tenían dioses por todo lado, pero sin embargo ve ahí un espacio donde ellos adoraban al Dios no conocido. Y a ese Dios al que ellos no conocían, Dios va a predicar y lo va a decir. Entonces el apóstol Pablo llega allí sin su equipo después de que le obligaran a huir de Tesalónica y Berea, ¿te acuerdas? Hechos 17, del 1 al 15, lo que habíamos estudiado. Y ahí envía un mensaje por medio de su escolta para que Silas y Timoteo se les reunieran allí. Pero él no se quedaría, como dije hace rato, ocioso mientras esperaba. Y como judío helenizado, Pablo había estado expuesto a la cultura griega, tradiciones, filosofías, cultura, filósofos. Entonces, y Atenas ahí en ese tiempo, porque ahí está en el capítulo 17, en el versículo 16, ahí dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, ¿a quién? Al equipo misionero que había dejado atrás, su espíritu se enardecía, dice, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Ahora, Atenas no era cualquier ciudad, prácticamente era un centro religioso donde se adoraba casi a todo Dios existente. O sea, de hecho, todo edificio público estaba dedicado a un dios y estatuas de dioses realmente atestaban la ciudad allá en Atenas. Ahora, Atenas era una ciudad llamada la ciudad dorada, ¿sí? Donde había obras de teatro clásicas escritas ahí, formas de escultura excepcionales. Grecia, de donde viene la Ilíada de la Odisea, hasta tú has debido leer eso en colegio, de Homero. Estuvieron ahí filósofos más importantes de la historia. ¿Quién no ha escuchado hablar de Platón, de Aristóteles, Sócrates? En este caso se va a mencionar en el estudio que vamos a hacer de Epicuro, de ahí viene el epicurismo, o Zenón del estoicismo, ¿no? Después
Atenas todavía de alguna manera en ese tiempo era un centro cultural y académico de Roma, aunque ya Corinto pudo rebasar aquello, pero eso lo vamos a estudiar más adelante. Entonces, la ciudad más importante en términos culturales y académicos estaba en Atenas. Muchas estatuas con la cabeza del dios Hermes. Atenas era una ciudad religiosa más importante de Grecia. Todo lo que vemos hoy prácticamente también tiene mucha relación con aquello, con lo que vemos. Entonces fue una enorme manifestación de idolatría pagana que indujo a Pablo a que él no espera al equipo misionero, y él vio que Atenas como una ciudad de hombres y mujeres perdidos que estaban condenados a la eternidad sin Cristo. De hecho podemos ver aquello. Entonces Atenas, ¿qué hace? Movió a Pablo movió a Pablo a que Pablo pues de alguna manera se enardecía, dice, y esta es una palabra que quizá nosotros podemos malinterpretarlo, ¿sí? No es que se estaba enojando o se estaba enfureciendo, sino que estaba totalmente en desacuerdo con que Pablo estaba viendo, y eso lo motivó a que Pablo realmente que odiaba la idolatría, ¿no es cierto? Porque él entendía que toda idolatría roba la gloria a Dios. Entonces Pablo canalizó su emoción y pues empezó a actuar, ¿no? Y por eso en el versículo 17, y vamos ya leyendo las escrituras, dice, y empieza el versículo con decir, así que, dice, ¿no es cierto? Así que, o sea, al ver que Atenas, ¿sí? Era una ciudad que se entregaba a la idolatría. Y una pausa antes de seguir. El hecho de que uno crea en dioses, en este caso los de Atenas, eso hace ver que era gente religiosa, ¿sí? Religiosa. Pero vuelvo a repetir, por más religioso que seas, si no tienes a Cristo verdadero en tu corazón, pues sigues camino al infierno. Entonces, ¿qué hace Pablo en el versículo 17? Pablo ahí canaliza su emoción actuando y dice, así que, dice, y esta palabra habla de que a causa de su indignación por la blasfemia de los atenienses en su idolatría contra el Señor, ¿qué dice? Discutía, dice, en la sinagoga con los judíos y piadosos. En un principio Pablo hacía lo que siempre hacía. Cuando llegaba a una región determinada, si había una sinagoga, pues Pablo tenía que entrar primero a la misma, ¿no es cierto? ¿Por qué lo haría? ¿Por qué siempre hace eso? Porque imagínate tú, si Pablo lo primero que hacía era enseñar a los gentiles, entonces los judíos pues ya no le dejaban entrar, ¿no es cierto? O sea, era pues imprescindible que primero vea que haya una sinagoga ya y entre. Y además él tenía esa carta abierta para entrar a una sinagoga por la posición que él tenía, y ahí es donde entraba y podía discutir y podía enseñar conforme específicamente a las escrituras, tomando como base el Antiguo Testamento. Recuerda, cuando Pablo iba a una sinagoga, él tomaba como fundamento el Antiguo Testamento. No era lo mismo cuando iba, por ejemplo, a una región donde tenía que enseñar a los gentiles. Y prácticamente en el estudio que vamos a hacer hoy, siempre él primero se entraba en lo que es en el Dios creador de los cielos, de la tierra. No usaba el Antiguo Testamento, obviamente, porque los gentiles no tenían el conocimiento de las escrituras del Antiguo Testamento. Pero lo que hace aquí en el versículo 17 es que Pablo hace lo que siempre hace. Va a una sinagoga, te acordarás, siempre había una región, una sinagoga, si es que había 10 cabezas o jefes de familia judías, donde había una sinagoga y Pablo podía entrar. Entonces dice que Pablo, dice, así que discutía en la sinagoga, dice, primero con los judíos y piadosos. Pero para Pablo no bastaba ir a aquello, porque eso solamente lo hacía el día de reposo. Sin embargo, el resto de la semana dice que se enfrentaba ¿en dónde? En la plaza, ¿no? En la famosa Ágora de Atenas. Ya habíamos hablado sobre este lugar. Con todos aquellos interesados, dialogando, dice que cada día con los que concurrían, en el versículo 17. Y mira, el versículo 18 dice, entre los que participaban en el debate estaban,
dice, y aquí menciona dos grupos de corrientes filosóficas, ¿no? De escuelas filosóficas de ese tiempo, que eran contemporáneas en ese tiempo. Dice, había algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos. De hecho, en ese tiempo, las escuelas filosóficas contemporáneas más populares eran estas, los epicureos y los estoicos, aunque había una tercera, que eran los cínicos, y no voy a hablar en realidad mucho de aquellos, ¿no? Entonces, habían ahí este grupo de personas que están, estas corrientes filosóficas, y estaban por un lado los epicureos y por otro lado estaban los estoicos. Ahora es bueno mencionar algunas cosas de estos dos grupos, sin entrar a mucho detalle. ¿Por qué? Porque el mensaje que va a dar Pablo más adelante, ¿sí?, los va a confrontar a sus creencias filosóficas que ellos tenían. Por ejemplo, los epicureos creían en la enseñanza de Epicureo, ¿no? Es el filósofo que desarrolló su filosofía alrededor del 300 antes de Cristo, y eran materialistas y creían que Dios no estaba involucrado en la vida humana. Pensaban que cuando uno moría, su cuerpo y alma se desintegraban, y creían que la meta más elevada del ser humano era la felicidad, y esta felicidad era alcanzada a evitar el dolor. Entonces, en la actualidad tienen muchas personas estas ideas epicureas que llamamos. Entonces, se enseñaba entonces esta filosofía, que el fin supremo del hombre consiste en ¿qué? En evitar el dolor. Y los epicureos eran materialistas, y aunque no negaban la existencia de Dios, creían en él, pero no se involucraban en que ellos creían que los dioses no se involucraban en los asuntos humanos. Entonces ellos creían que al morir una persona, su cuerpo y alma se desintegraban. Ahora, fíjate, si más adelante que vamos a estudiar el mensaje era de la resurrección, imagínate que iba esto en contra de aquello que ellos creían, ¿no es cierto?, en contra de su filosofía. Y por otro lado están, que menciona aquí en el versículo 18, que son los estoicos, ¿no? Ahí también creados más o menos en ese mismo tiempo, 300 años antes de Cristo, ¿no? Creían en la enseñanza de Zenón. La filosofía estoica, por ejemplo, enseñaba el dominio total de uno mismo, y que la meta de la vida humana era llegar a un punto de indiferencia total al placer o al dolor. Ellos creían que el ser humano tenía una chispa divina que unía con los dioses y la naturaleza, y podrían encontrar la verdad por sí mismos. Pensaban que todos los hombres eran hermanos, ¿no es cierto?, por esa chispa divina que ellos arguían tener. Entonces, estos filósofos discutían ¿con quién? Con Pablo. Entonces, vemos estas dos corrientes. Vuelvo a reiterar, no vamos a entrar en mucho detalle, porque si no tuviéramos que tener mucho más tiempo, pero sin embargo, reitero, estos epicureos eran materialistas, que aunque no negaban la existencia de los dioses, creían que estos no interferían en los asuntos de los hombres. Reitero, ellos enseñaban que en la muerte, tanto el cuerpo como el alma, ¿sí?, se desintegraban, o sea, que no hay otra vida, o sea, más allá. Es como algunos que en este tiempo, ¿no es cierto?, bueno, sin que ellos sepan que existe una corriente filosófica que piensa esto, hay muchas personas, por ejemplo, en nuestro entorno, que creen que no existe nada más allá de la muerte, ¿no? O sea, mueres y ahí terminó todo, no hay nada más aquello, ¿sí? Ahora, que venga alguien y te diga que hay una resurrección después de la muerte, para vida eterna o para muerte eterna, pues ya eso alteraría el concepto o la línea que uno quiere creer. Entonces, tenemos que entender aquello, ¿no? Que entonces los epicureos no negaban la existencia de los dioses, pero siempre estaban sosteniéndose o sostenían que eran felices e inmortales, totalmente indiferentes, ¿no? O sea, los dioses a los asuntos humanos, o sea, no intervenían ni en la creación, ni en el gobierno, ¿no?, o en el juicio de las acciones. Entonces, para los epicureos, su objetivo, reitero, era alcanzar la tranquilidad mental, o sea, eliminando el temor, ¿sí?,
a las deidades y al castigo divino. Entonces, para ellos podías hacer lo que sea, no hay castigo divino, no hay que rendirle cuentas a nadie, prácticamente. Porque los dioses estaban felices con ser dioses y ellos no podían interferir en las cosas humanas. O sea, ahí era ese pensamiento resumido de los epicureos, ¿no? Y reitero, los estoicos también. ¿Y por qué estoicos y epicureos? Porque se van a unir los dos para ir contra Pablo, porque los dos van a, pese a que tienen diferencias filosóficas, se van a unir, y es así como en el mundo a veces parece, ¿no? Tus dos enemigos se unen, se vuelven amigos para ir contra ti. Entonces los estoicos, que también veían el dominio propio como una virtud más grande, y que este dominio viene de ser indiferentes tanto al placer como al dolor, alcanzando el lugar donde no se sienta nada. O sea, esto era la filosofía de los estoicos, ¿no? A diferencia del ateísmo práctico de los epicureos, los estoicos eran panteístas. O sea, Dios y el universo son esencialmente lo mismo, lo que significa que todo en la naturaleza y en la existencia es divino. La creencia de que todo lo que existe es Dios sin conciencia. O sea, los extremos del estoísmo y del epicurismo resumen la inutilidad de la existencia humana separada de Dios, aunque diferían radicalmente en sus creencias filosóficas, tanto los estoicos como los epicureos se unieron en su desprecio por la enseñanza de Pablo. Por eso dice en el versículo 10, tomando el versículo 18 para conectar con el versículo 19, leemos, dice, y algunos filósofos, dice, de los epicureos y de los estoicos, disputaban con él, dice, ¿con quién? Con Pablo, ¿no es cierto? Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Ojo, de la resurrección. Entonces, estos epicureos y estos estoicos que se unen contra Pablo, unos los llaman, ¿qué querrá decir este palabrero? ¿No? Esta palabra palabrero literalmente significa recolector de semillas. Es una palabra, esta palabra evoca imágenes de un ave que picoteando semillas de forma indiscriminada en un corral. O también a veces se refería a un aficionado, a alguien que recogía fragmentos de ideas de aquí y allá y hacía pasar como algo profundo, sin hondura del entendimiento en absoluto. En otras palabras, le están diciendo qué querrá decir este aficionado, que habrá recolectado algún conocimiento por ahí. Reitero, estos epicureos y estos estoicos, pues, se crean la élite en conocimiento en ese tiempo, ¿no? Y algunos otros dice que, malinterpretando por completo el mensaje, pensaron que él era un predicador, dice, ¿de qué? De nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Pongo énfasis siempre esto en lo que dice de la resurrección, porque entendemos que ellos no creían en la resurrección. Entonces, obviamente Pablo confronta aquella situación, ¿no es cierto? Y en el versículo 19 dice, sí, y tomándole, dice, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Dice. Entonces, Pablo crea ahí un revuelo, ¿no? Ahí en Atenas, que finalmente lo llevan o lo trajeron, dice, al Areópago. Y recuerda, el Areópago era la corte, ¿no es cierto? Llamada así por la colina en que una vez se encontraba. Era la plaza donde ese famoso lugar donde era como una sede, era el lugar del Tribunal Supremo de la antigua Grecia, dedicado a los juicios de homicidios, ahí se llamaban, o asuntos religiosos, donde se consideraba. Entonces, ahí el poder de ese tribunal estaba en ese tiempo en Atenas. Entonces,
Pablo creó, reitero, tan revuelo que finalmente le traen al Areópago, ¿no? Y ahí los debates se abren, ¿no es cierto? Y ahí en el versículo 19 empieza y dice, podremos, dice, saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas, dice. Ahí le llevan al Areópago. Sin embargo, ellos de verdad no tenían ese verdadero interés en el Evangelio, como muestra el comentario que dice en el versículo 21, y dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o oír algo nuevo. Entonces, Pablo está ahí confrontando, él está solo, reitero, él no está ocioso mientras llegan Timoteo y Silas a Atenas. Él ve esa religiosidad que tienen los atenienses, ve la idolatría que tienen ellos y empieza pues a contender y a disputar primero con los judíos y los piadosos que habían en ese lugar y después va y confronta también a aquellos que tenían enraizados las corrientes estoicas, o diré, los epicureos, ¿no? Y los estoicos, y ahí empieza a confrontar, pero bueno, llegan al tema del mensaje de Pablo, a lo cual ellos preguntan a la asamblea, y era acerca de cómo conocer al Dios no conocido, ¿sí? Y ahí el versículo 22 hasta el versículo 23 vamos a ver cómo reconocer lo que Dios es. Después vamos a ver en los versículos del 24 al 29, reconocer quién es Él. Y cuando digo Él, estoy hablando de Dios. Y en el versículo del 30 al 31, terminando esta sección, vamos a reconocer lo que Dios ha dicho. Entonces, lo que primero Pablo tiene que, hacerles entender a aquellos que están observando la posición que ellos tienen, es de conocer lo que Dios es. En síntesis, voy a usar palabras más coloquiales para que entiendas. Las personas, muchas de las personas, volviendo a nuestro tiempo, y en ese tiempo, ¿sí? Hay muchas personas que reconocen la existencia de Dios. O sea, asumen que Dios existe, en otras palabras. Y eso es bueno, ¿no? Que pese que haya cientos o miles de dioses, algo que de alguna manera ayuda para que uno pueda evangelizar a un idólatra es que ellos asuman que realmente Dios existe. Ahora, de que ellos crean en otros dioses y que no tengan la certeza del Dios verdadero, sí, es otra cosa. Pero ahí, sin embargo, hay personas que no creen en la existencia de Dios. Como los ateos, por ejemplo. Los ateos de alguna manera han llegado, o sea, establecen pues la no existencia de Dios, ni dioses, ¿sí? Bueno, en realidad ellos, su único Dios que tienen son ellos mismos, por eso han determinado aquello. Entonces, de conocer, o sea, que Dios existe y que los hombres lo pueden conocer, es lo primero que Pablo tiene que hacerles entender a aquellos que está refutando o aquellos que está enseñando. Entonces, Pablo comenzó su alocución admitiendo la devoción religiosa de los pobladores. Fíjate lo que dice el versículo 22. Entonces dice, y ahí empieza Pablo, ¿no? Su sermón, su predicación, como tú quieras llamarlo, y dice, entonces dice, Pablo dice, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. ¿Sí? En todo observo que sois muy religiosos. Y en el versículo 23, dice, mientras estaba pasando y mirando ahí los santuarios, ¿qué dice el versículo 23? Porque pasando y mirando, dice, vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle,
es a quien yo os anuncio. ¿Se dan cuenta? El escenario del cual está Pablo, ¿sí? Ve que los atenienses eran muy creyentes en lo sobrenatural, ¿sí? Y de hecho la Biblia revela evidencia poderosa y convincente para la existencia de Dios. Obviamente que para nosotros es un asunto de revelación y fe. Ahora, para que un incrédulo o un idólatra pueda conocer al Señor, ¿sí? Una de las primeras cosas que uno tiene que hacer, como dice Hebreos 11:6, porque es necesario, dice, que el que se acerca a Dios crea que la hay. O sea, amén. Primeramente uno, para poder evangelizar a un incrédulo o a un idólatra, ¿sí? Hacerles entender, que ellos entiendan que sí, que hay un Dios, o sea, la existencia de Dios es bueno, ¿sí? Reitero, es bueno, ¿sí? Ahora, habría que direccionar, ¿sí?, a qué Dios creen ellos que reconocen como Dios. Pueden ser como los atenienses, bastante religiosos. De hecho, eran tan religiosos que tenían dioses pues por doquier. Y por si se les olvidó a algún dios, ¿sí?, entonces ponen ahí un altar y dicen al Dios no conocido. Entonces Pablo usa realmente en su forma de evangelizar, y usa, ¿sí?, y él expresa en los versículos que hemos dicho, a ese Dios al que usted no conoce, a ese es al que yo predico, y de él quiero enseñarles. Estoy parafraseando. Y nosotros entendemos, sí, que la Biblia revela evidencia poderosa y convincente para la existencia de Dios. O sea, puesto que la evidencia para la existencia de Dios es tan abrumadora, ¿sí?, en las Escrituras, quizá uno puede surgir la pregunta, ¿y por qué los ateos? ¿Por qué hay ateos, en otras palabras? Y merezco entrar un poquito en aquello. Y la Biblia enseña que la razón, ¿sí?, como muchos creen que es intelectual y racional, que los ateos crean que no hay Dios, ¿sí? La Biblia difiere de otros que creen que es así. Difiere porque lo que la Biblia enseña es que la razón no es intelectual ni racional, sino moral y espiritual. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Salmo 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. O sea, que la necedad a la vista es moral, no intelectual. Y está claro por el resto del versículo ahí del Salmo 14:1. Se han corrompido, dice, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. O sea, para que tú entiendas mejor, ahí en Romanos capítulo 1 dice, ¿no es cierto?, habiendo conocido a Dios, no lo dieron gracias, ¿no?, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos. Su necio corazón fue entenebrecido. Y ellos que se entregaron a esa vida desenfrenada. O sea, en otras palabras, ellos rechazaron a Dios, ¿sí? O sea, el rechazo de Dios por parte del ateísmo, en otras palabras, es una muestra clara que ellos no quieren rendir cuentas a nadie, ¿sí? Que ellos asuman que no existe Dios, ¿sí?, eso hace asumir que ellos puedan vivir una vida desenfrenada. Como les dije, ese primer grupo de personas que hay en las Escrituras que muestra en la carta a los romanos, son ese grupo de personas que lo que muestran es una inmoralidad desenfrenada, ¿sí? Prefieren ellos no creer en la existencia de ningún Dios, ¿sí? Y así como los epicureos, podríamos decir así, si no hay nada más allá de la muerte, o sea, no hay nada más, entonces, pues, como dice Pablo más adelante, ¿no?, en la carta a los Corintios, vivamos y comamos y vivamos, comamos y bebamos que mañana moriremos. Bueno, haremos lo que nos venga en gana. O sea, al final ellos no muestran ningún tipo de religiosidad, ni siquiera externa. Son inmorales, entregados a la fiesta, al buen vivir, al desenfreno. ¿Por qué? Porque ellos creen que no existe Dios,
¿sí? Entonces, es más que intelectual o racional el decir que no hay Dios, es más moral y espiritual. No sé si has entendido lo que te quiero decir. Se autoconvence. ¿Sí? Entonces es más moral e espiritual. Ellos prefieren decir, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, por tanto, o sea, me voy a corrompir y voy a hacer obras abominables porque no tengo por qué hacer el bien a nadie. O sea, no hay consecuencias de mis actos para que tú puedas entender. Entonces, lo que Pablo declara con firmeza la verdad de que el único Dios verdadero no solo existe, sino también puede ser conocido. O sea, lo que Pablo está diciendo a los atenienses es eso. Muy bien, veo unas parafraseando, veo una religiosidad, ¿sí? En medio de ustedes, ¿sí? Veo que son religiosos, pero yo quiero hablarles de aquel Dios, ¿sí? Que sí existe y puede ser conocido. Al que vosotros adoráis, dice, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. O sea, que Dios se pueda conocer es una clara enseñanza en la Biblia. De hecho, nos manda. Juan 17:3 lo dice así. En el Antiguo Testamento también, por darte algunos textos, Deuteronomio 4:35, Primera de Reyes 8:43, Primera de Corintios 28:9. Entonces, este Dios que se puede conocer representa el mensaje de esperanza que tiene el creyente para el mundo perdido. Ahora, una vez establecer, sí, la existencia del Dios, o sea, del Dios verdadero, de conocer lo que Dios es, entonces Pablo pasa a un segundo punto, a un segundo paso, podríamos llamarlo así, de reconocer quién es Dios, o sea, y después de establecer, o sea, que Dios existe y que los hombres lo pueden conocer, el apóstol lo presenta a sus oyentes y presenta a decirles quién es Dios. Y fíjate el versículo 24. Espero que me estén entendiendo. Entonces, primero, reitero, después de establecer que Dios existe, ¿sí? Y los hombres lo pueden conocer, el apóstol lo presenta a sus oyentes y les presenta y les va a decir quién es Dios. Una pausa aquí, hermanos, porque tampoco quiero ser muy académico en este sentido. Tú detectas a alguien, alguna persona que es religiosa. De hecho, yo tengo amigos muy religiosos. Muy religiosos. Y si tú les dices, ¿crees en Dios? Te va a decir que sí. ¿Sí? Pero no puedes creer en más de un Dios. Porque eso ya te vuelve, ¿qué cosa? Un idólatra. ¿Sí? Primero establecer que la existencia de Dios, vuelvo a reiterar, es bueno. Ahora, quizá el segundo paso que tienes que hacer es decir, ¿sabes qué? Dios quiere ser conocido. ¿Sí? Y lo conocemos a través de las Escrituras. Dios quiere ser conocido. ¿Tú crees en Dios? Sí. Te voy a hablar del Dios verdadero, del único Dios. Pero ¿sabes qué? También Dios quiere ser conocido. Y te voy a presentar algunas. Aquí Pablo lo que hace, y según, ¿no? Porque toda la palabra nos muestra quién es Dios, ¿no? Pero aquí lo que Pablo hace y les presenta a sus oyentes, a los que están escuchando, les está diciendo cinco virtudes, características o identidades de lo que Dios es, para que tú puedas entenderme al otro lado. Y les está diciendo, Dios es creador, ¿sí? Fíjate el versículo 24, ahí dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él. ¿Te has dado cuenta en el versículo 24? Dice, Dios es el que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Entonces, esto fue realmente una verdad poderosa y perturbadora al oír para algunos de los atenienses. Claro. Esto iba contra la opinión, por ejemplo, de los epicureos, que creían que la materia era eterna y que por tanto no tenía creador. O sea, estaba yendo contra sus creencias filosóficas. Y para los estoicos, que como panteístas que eran,
que creían que todo formaba parte de Dios, creían sin duda que Dios no pudo haberse creado a sí mismo. Sin embargo, en este tiempo, la verdad de que Dios es el creador del universo y de todo lo que contiene es igual de impopular. Entonces, su explicación es, para muchos, por ejemplo, es ¿qué cosa? La evolución, ¿no es cierto? Que ni siquiera es una teoría científica. Entonces, y hablando un poco de este asunto, porque siempre va a haber esa situación, porque hay muchos que creen en la evolución y no en el creacionismo, aunque hay algún otro grupo que es fusión de los dos, creacionismo, evolucionismo, ¿no? Creacionismo, evolucionismo, teísta. Entonces, tenemos tampoco también que muchas veces, que cuando uno va a hablar, ¿sí? Porque estamos hablando frente a dos corrientes filosóficas que de alguna manera están en contra de lo que Pablo está enseñando en ese momento, ¿no es cierto? Pero hablando un poco del evolucionismo, hermanos, tenemos que entender nosotros como cristianos, nosotros creemos en el Dios, lo que Pablo está mostrando aquí a los atenienses, que Dios es el creador, ¿sí? Amén. Y es más, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento te da pues evidencias, muchas evidencias. De hecho, la Biblia empieza con una declaración, ¿te acuerdas? Génesis 1:1. Claro. En el principio Dios hizo los cielos y la tierra, ¿no es cierto? Y ahí vas a encontrar una cantidad de versículos o salmos, está en Isaías, en Jeremías, ¿no? Cómo encuentra esa afirmación de que Dios hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Y encontramos apoyo en las escrituras que serían muchas mencionadas, pero te las diré unas 3 o 4 para que tú puedas tener ahí y puedas ir a tu Biblia. El Salmo 146, versículos 5 y 6, Isaías 40, 28, Isaías 45, 18, Jeremías 10, 12, Jeremías 32, 17, Zacarías 12, 1, vemos eso como ejemplos en el Antiguo Testamento. Quiere decir en el Nuevo Testamento, y te doy algunas 4, Efesios 3, 9, Colosenses 1:16, Apocalipsis 4:11, y te acuerdas cuando estudiamos Apocalipsis, el gran himno de alabanza a Dios, ahí en Apocalipsis 4:11 y Apocalipsis 10, versículo 6. Pero voy a irme solamente para leer porque quiero que tú, siendo un buen estudioso de la palabra, vayas buscando y confrontando lo que se dice o lo que se muestra. Colosenses 1:16, por ejemplo, es bien explícito en aquello. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Frente a esos versículos que nos muestra la palabra, no podría negar, y te digo esto porque hay algunos creyentes incluso que dudan de este punto, ¿sí? De lo que Pablo está afirmando aquí, de que Dios hizo el mundo y las cosas que en él hay. Hermanos, la evolución, o sea, pretender que creer o en la evolución, pues no es nada cierto, ¿no es cierto? De hecho, la segunda ley de la termodinámica muestra que la evolución es teóricamente imposible. ¿Por qué? Porque afirma que la tendencia natural es que todas las cosas vayan de un estado más ordenado a uno menos ordenado. Hermano, el mundo está en caos. Es como yo le decía alguna vez a algún estudiante para hacerle entender de la entropía, como maestro de física de ese tiempo. Es como cuando tú haces una casa y la dejas impecable, por decirte así, pintadito con los azulejos, o sea, dejas pues 100 puntos, como decimos. Pero lo dejas sin habitar, lo dejas sin asear, lo dejas ahí, que pase el tiempo, no va a pasar a algo mejor. No sé si me estás entendiendo. Se va a empezar a
deteriorar, se va a empezar a degradar, se va a empezar a deshacer, ¿sí? Y a veces uno ve eso, por ejemplo, noticias vi anteayer cuando veían las cosas que hizo el anterior gobierno para no me acuerdo para qué es, para Mundial de Atletismo, algo así, no sé, y lo dejaron ahí y se están cayendo las paredes, se están rompiendo las ventanas, los pisos se están haciendo y pues obviamente pues se va a desgastar porque nadie lo está habitando, nadie le está dando el uso correspondiente y es más, nunca va a ir de mejor a más mejor, como decimos, ¿no? Entonces, no es así, o sea, y la creación misma, o sea, desde que entró el pecado, sí, y Dios maldijo, ¿no es cierto? La creación, pues, siempre va a ir en decadencia, hermano, los hombres en los primeros años, ¿qué nos muestra? ¿Cuántos años vivían? ¿Sí? Y poco a poco va a ir reduciéndose y es más, el mundo está más caótico. Ahora, aunque tú veas que la ciencia haya aumentado, eso no quiere decir, ¿no es cierto?, que la evolución sea esa, no es así. Entonces, la misma ley es impuesta o dadas, o sea, en este caso la segunda ley de la termodinámica muestra que la evolución es teóricamente imposible. Y una de las quizá más grandes evidencias, ¿no?, en contra de la evolución es pues el registro fósil, que muestra que en realidad la evolución no se llevó a cabo. Y usted sabe que el registro fósil contiene la historia de la vida de la Tierra. Usted no va a ver a un pez que le está creciendo un brazo, un registro fósil, porque tú te acordarás que muchos creen que la evolución nació ahí en el mar, en el agua, y empezó a salir ahí un lagarto, y al lagarto le empezó a crecer un cuello, una pierna, qué sé yo, o sea, para que tú puedas entender, ¿no?, esas innumerables formas de transición entre grupos filogénitos, o sea, exigidas por la evolución, simplemente no se encuentran, o sea, no existe aquello, ni aún así en esas figuras que muestran del hombre, no es así, o sea, su evidencia es muy poca, su registro fósil muestra en realidad que la evolución no se llevó a cabo. Bueno, no voy a hablar de aquello más porque me quiero entrar más en lo que es las escrituras, pero lo que Pablo está estableciendo aquí, está estableciendo que Dios hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Eso es lo que está estableciendo Pablo en esta prédica o en esta enseñanza que Pablo está dando a los atenienses, ¿no? Entonces, que la verdad de que Dios es el creador de todas las cosas es ampliamente rechazada, incluso por algunos que profesan creer su existencia. Nosotros entendemos que sí, Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que en él hay. Entonces, los hombres pecadores se sienten incómodos con la idea de que tienen que rendir cuentas a aquel que los creó. Y es por eso que muchos rechazan, ¿sí?, al dueño de la creación. O sea, no les conviene creer, ¿sí? Uno porque, vuelvo a reiterar, no quieren rendir cuentas a nadie. Ahora, una nota aquí. Recuerda que cuando Pablo entraba a una sinagoga, siempre él comenzaba y utilizaba el Antiguo Testamento, las escrituras del Antiguo Testamento, para enseñar, debatir, ¿no?, con los judíos ahí que estaban ahí en la sinagoga. Sin embargo, aquí Pablo está ¿con quiénes? Con los atenienses, ¿no? Los filósofos, ahí están epicureos, estoicos, ¿no? Y a ellos tenía que presentar y tenía la necesidad de explicar la causa principal de un inicio que era que había un Dios creador de los cielos y de la tierra. Y de ese Dios tienen que conocerlo, ¿sí? Ahora, no solo les dice Pablo que Dios es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay, o sea, que Él es el creador, sino también les dice que Él es el gobernante. Por eso dice en el versículo 24, la parte B, siendo Señor del cielo y de la tierra, que no habita en templos hechos por manos humanas. Entonces, Él es el gobernante, puesto que Dios creó el cielo y la tierra. Él es tanto Señor como legítimo gobernante de lo que en ellos, de lo que en ellos hay, ¿sí? Y eso lo podemos ver en Génesis capítulo 14, versículo 19, el Salmo 24.1, el Salmo 103.19,
Ahí mismo en Daniel expresa, en Daniel capítulo 4, versículos 34 y 35, entonces, puesto que Dios creó el cielo y la tierra, Él es tanto Señor como legítimo gobernante de lo que en ellos hay. Entonces, Dios que creó el universo, obviamente, dice ahí Pablo en el versículo 24, no habita en templos hechos por manos humanas. Obviamente, el Salmo 119, versículos del 1 al 12, lo va a establecer aquello, así como Primera de Reyes 8, 27. La insensatez de la idolatría se ve claramente en su negación de lo infinito que es Dios. No, pues no va a habitar en un templo. Dice, ni el universo puede contener sus manos en la mano del Señor. O sea, es imposible. Entonces, Dios es el gobernante y eso quiero que entiendas. No solo Dios creó los cielos y la tierra, también Él es el gobernante de todo lo que hay en Él. Y Él gobierna tu vida. O sea, vuelvo a reiterar, si el Señor te ha puesto en algún lugar, no es pues para que tú no, para que pierdas la oportunidad de evangelizar. A eso es lo que me quiero ir. Él es gobernante, ¿sí? Él te ha hecho con un propósito, te ha elegido a ti. No es para que te sientes cómodo en el lugar donde estés. Dios te va a pedir cuentas. Dios te va a pedir cuentas. Entonces Pablo les dice, ¿sí? Poquito parafraseando para que entiendas, a los atenienses, ¿sí? Él es el creador, ¿sí? Y por ser el creador del cielo y de la tierra, Él es también el que gobierna, ¿sí? Y Él no habita en templos hechos por manos humanas. Pero también es el dador, les está diciendo. Por eso dice en el versículo 25, 26, ¿no es cierto? El 25 dice, ni es honrado, dice, por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. ¿Quién da vida? Dios. O sea, ni es honrado, dice, por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Entonces, lo que Pablo señala lo absurdo de imaginar que Dios, el creador y gobernador del universo, deba ser honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. ¿Sí? Y a veces uno no entiende eso, a veces cree que somos suertudos porque Dios nos ha elegido, o pareciera que Dios nos necesita a nosotros, ¿sí? Y a veces dice, ya no voy a evangelizar. O sea, perdón que use ese término o ese modo de expresión. Yo ya no voy a evangelizar. ¿De qué sirve? Hermano, nadie es insustituible para Dios, discúlpeme. Nadie, o sea, fuimos creados por Dios, por Él y para Él, ¿sí? Él es el dador, dice, de todo aliento, o sea, de vida, o sea, Él es quien te da la vida. Él no solo a vos, sino a todas las cosas. ¿Me entiendes? ¿Acaso Pablo no dijo a los romanos, ahí en Romanos 11:36, cuando Pablo les escribió a los romanos, que dice, porque de Él y por Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos, amén? Y me voy a dar el tiempo de ir a 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6 y 17. 1 de Timoteo 6, 17, dice así. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dios te da, ¿sí? Te da todas las cosas para que tú puedas disfrutarlos. Y así Dios lo ha determinado. Santiago 1:17 dice así. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ahora, ¿y saben cuál es la misericordia de Dios? Que Dios no solo da a sus hijos.
Mateo 5:45, ¿qué dice? Hace salir su sol sobre los malos y los buenos, y hace llover sobre los justos y injustos. O sea, Dios bendice a todos los hombres, incluso a los pecadores más endurecidos, con los beneficios de la gracia común. ¿Entiendes del Dios que tienes? Él es el Dios dador. Él es el que te da. O sea, Él no, Él como dice aquí, eh, Él realmente a veces, reitero, a veces nos creemos insustituibles para Dios y que le estamos haciendo, a veces que entra en nosotros como una rebeldía, creo yo, en nosotros, cuando decimos, ya no voy a hacer esto, dejo de hacer esto, tanto tiempo ya he hecho, tanto tiempo he apoyado, tanto tiempo muevo, nada cambia en esto. Discúlpame, ¿sí? Él no necesita, dice, sí, muchas veces. Él no es honrado por manos de hombres, como si necesitara de algo, pues es el quien da, dice, a todos vida y aliento y todas las cosas. Entonces, Pablo señala lo absurdo de imaginar que Dios, el creador y gobernador del universo, deba ser honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Job 22, 2, 3, Salmo 50, versículos 9 y 12. Y eso lo declara al pueblo de Israel en este salmo. Entonces, seguimos en los versículos. Estamos en el versículo 26. 26 dice, y de una sangre, dice, ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. De una sangre, o sea, ¿de cuál sangre? De Adán, obviamente. Todos los hombres son iguales porque todos fueron creados por Dios. Y dice aquí que Él ha fijado el orden de los tiempos. ¿Qué significa eso? Que el auge y la caída de las naciones y los imperios están en sus manos. Y así lo establece Daniel 2:36 y Lucas 21:24. Y también, y Dios también dice que prefijó, dice en este versículo 26, los límites de su habitación. ¿Qué implica esto? Que Él, poniendo a ciertas naciones en ubicaciones geográficas específicas y determinando la extensión de sus conquistas. Deuteronomio 32:8, Isaías 10, del 12 al 15. Entonces, Dios es el dador de ¿qué? De vida, ¿sí? Él no solo de vida, sino también Él ha prefijado el orden de los tiempos y así también Él ha puesto los límites de su habitación. Dios nos ha dado nuestro territorio porque a Él sí así lo ha determinado. ¿Me estás entendiendo? ¿Sí? Entonces, Dios no solo es el creador de los cielos y de la tierra, Él es el gobernante, les está diciendo a los atenienses. Pero no solo Dios es el creador ni el gobernante, sí también es el dador de vida, es el que da la vida. Él es el que ha establecido los tiempos, Él es el que ha establecido el lugar geográfico donde están, les está diciendo. Este Dios no conocido, de Él les estoy hablando. Pero así como Dios es el creador, el dador, el gobernante, ¿sí? La actividad providencial de Dios como el creador, el gobernante, dador, ¿sí? Él también es el controlador, ¿no es cierto? O sea, es el que, en buen término de la palabra, o sea, Dios no solo es el gobernante, soberano del universo, sino que también tiene el control de los asuntos y destinos de los hombres y las naciones. Hermano, para decirle al griego, sí, que Dios es el que controla todo, ¿sí? Y que de una sola sangre ha hecho al hombre, o sea, era terrible, porque para los griegos, o sea, aquel que no era griego, para los griegos era un bárbaro, o sea, los denominaban bárbaros. O sea, era un golpe a su orgullo, podríamos decir así, nacional, esta declaración. O sea, decirles, étnico también. No sé si están captando lo que les quiero decir. Al griego decir que todos somos de una sola sangre, o sea,
Es como cuando aquí a veces nos pone, nos viene a nosotros, ¿no? De personas que son, ay, no sé por qué es así, son este grupo de personas, ¿por qué? ¿Por qué son así? Pero uno va a las escrituras de una sola sangre, o sea, somos iguales, somos creados por Dios a su imagen, semejanza. O sea, Dios no solo es el creador, el gobernador, el dador, el que controla, sino que también Dios es el revelador, les dice en el versículo 27 al 29. Seguimos. Dice así el versículo 27. Quiero terminar con esta sección, me tienen paciencia. Entonces, la actividad, reitero, volviendo al estudio, la actividad provincial de Dios como creador, ¿sí? Le está diciendo, Dios es el creador, no solo es el creador, como gobernante, es el que gobierna todo, es el que da, es el dador de todo lo que hay, de la vida y de todo lo que, en lo que él ha creado, ¿sí? Él es el dador, pero también es el que controla, ¿no es cierto? Deriva ser motivo para que los hombres que hagan, busquen a Dios, ¿no es cierto? Debería motivar eso a que los hombres busquen a Dios. Y la razón debería hacerlos ir desde el efecto superior, o sea, que es el universo, hasta la causa primera, que es Dios. En todo lo que ha hecho al crear y sustentar el universo, Él se ha revelado a la humanidad y debería animar a los hombres a que de alguna manera, palpando, puedan, ¿qué cosa? Hallarle. Por eso dice, para que busquen a Dios. O sea, para que busquen a Dios. Esta palabra para, tal vez para que me entiendas mejor. Dios les dice, Pablo les dice a los atenienses, al Dios no conocido, de ese yo quiero hablarles, de ese quiero hablarles, ese Dios que existe y ese Dios que quiere ser conocido. Y ese Dios que quiere ser conocido es el Dios creador, ¿sí? Es el Dios gobernante, es el Dios dador, es el Dios controlador. ¿Para qué? O sea, hasta ahora lo que te digo, esas 4 revelaciones que te doy, debería hacer, dice, que ellos de alguna manera, dice, puedan hallarle, o sea, puedan buscar, debería ser que ellos realmente busquen a ese Dios, para que ellos realmente digan, yo quiero conocer a ese Dios. Eso es lo que está queriendo decir en el versículo 27. Para que busquen a Dios, dice. Si de alguna manera, dice, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues, dice, linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Ahora, hermanos, de alguna manera nosotros, dice, podríamos conocer a Dios, palpando, ¿sí? O podemos hallar a Dios. En la palabra, específicamente en el Evangelio, en el libro de Romanos, habla sobre, y a veces alguien alza una pregunta y dice, ¿y aquellos que no han escuchado hablar de Cristo, del Evangelio, pueden ser salvos? Pregunta. Si nunca Y Romanos capítulo 2 habla, ¿no es cierto?, que la revelación natural de Dios, o sea, fue dada también en el mundo físico. Por eso dice, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación, de modo que nadie tiene excusa, si bien cito ese versículo. Hermano, ver la misma creación de Dios, lo perfecto que es la creación, debería uno hacerles entender de que hay un Dios, creador de los cielos y de la tierra. Y va más allá, ¿no? Eso habla, por ejemplo, en Romanos capítulo 1, ¿no? Del mundo físico.
que debería, es una revelación natural que Dios da para que el hombre pueda creer en Dios. Pero también va más allá en el capítulo 2 de la carta a los Romanos, cuando muestra que hay una revelación natural de Dios en la conciencia humana, y por eso dice que Dios ha puesto sus leyes en el corazón del hombre. Romanos capítulo 2, versículos del 14 al 14 y 15, si no me equivoco. Porque para el hombre matar es malo, o sea, está ya puesto en su corazón. Robar es malo. O sea, no hay excusa, ¿sí? Ahora, obviamente esa revelación que había antes ahora es mucho más claro en este tiempo. Los griegos ciertamente no podían pues alegar ignorancia. ¿Por qué? Porque hasta sus propios poetas, dice Pablo, por eso en el versículo 28 dice, hasta sus propios poetas reconocían la revelación de Dios en la naturaleza, aunque erróneamente la veían como una revelación de sus falsos dioses. Y Pablo cita, ¿no es cierto? Hay a dos poetas, dice, ahí había un poeta cretense, Epimenides, ¿no? Que señaló, este poeta decía, que señala que en él vivimos y nos movemos y somos. Eso dijo un poeta. Y Arato, que era otro poeta, añadió, porque linaje suyo somos. Ahora, eso también dijo un poeta. Ahora, Pablo podía haber utilizado estos pasajes de las mismas escrituras. No sé si estás captando. Pablo, pero él está poniendo énfasis y él está queriendo poner en el pensamiento de los atenienses, hasta sus poetas se conocen, sus poetas, sus filósofos mismos dicen que en él vivimos y nos movemos y somos, y eso es bíblico. Sus poetas dicen, porque linaje suyo somos, y estas citas ilustran que la revelación universal de Dios como creador, gobernante y sustentor. Entonces, solamente está utilizando, Pablo está utilizando lo que dijeron sus poetas para enseñarles una verdad. Si hubieran sido judíos, Pablo hubiera sacado del Antiguo Testamento versículos para señalarles o aclararles esa verdad. Entonces, reitero, Pablo escoge ilustraciones conocidas para esta audiencia que era pagana y está utilizando algunas verdades de sus poetas que reconocen que Dios, ¿no es cierto?, es el creador, gobernante y sustentador. Entonces, puesto que el hombre es linaje de Dios, dice ahí en el versículo 29, o sea, como lo reconocen hasta los poetas paganos, que es una insensatez pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Dice el versículo 29. Si Dios creó a la humanidad, Él debe ser más que un simple ídolo hecho por manos humanas, está diciendo. Claro. O sea, Pablo está resaltando lo absurdo de la idolatría. Y el mejor punto de inicio para evangelizar a paganos sin conocimiento de las escrituras es explicar qué cosa, el poder y la persona detrás de la creación. ¿Estás captando? Entonces Pablo está dándoles una clase, por ejemplo, realmente magistral a estos filósofos, ¿no? A estos que siguen esas corrientes, específicamente a los epicureos y a los estoicos. ¿Sí? Está yendo contra sus creencias o sus filosofías que ellos creen. Y él está diciendo, muy bien, ¿creen en un Dios? Sí, a ese Dios les voy a enseñar. Y a veces soy muy reiterativo, mil disculpas. ¿Sí? Ese Dios que existe también quiere ser conocido. Y así como sus poetas, incluso de ustedes, decían, ¿no? Y da esas, ¿no? Sus poetas decían que en él vivimos y nos movemos y somos. Y había un otro poeta que dijo, porque el linaje suyo somos, ¿no? Pablo les dice, este Dios que quiere ser conocido es el creador, es el gobernante, es el dador, es el controlador, ¿sí? Y eso debería motivar a ustedes a buscar a ese Dios que ustedes tienen por nombre al Dios no conocido.
Y termina el versículo 30 al 31, ya terminando, y muestra, ¿no? Y les dice, usted tiene que reconocer no solo lo que Dios es, sino también reconocer quién es Dios y también reconocer lo que Dios ha dicho. Versículo 30. Reconocer que Dios existe, o sea, reconocer lo que es Dios, reconocer quién es Dios, o sea, comprender de quién se trata, no llevará a un conocimiento al Salvador de él. O sea, no basta hasta ahí. Eso viene solo con un entendimiento de la revelación especial. Pablo concluye su mensaje presentando a sus oyentes la revelación especial de Dios en la persona de Jesucristo. O sea, la venida de Cristo provocó un cambio en el trato de Dios con la humanidad. Fíjate en el versículo 30. Dice, pero Dios dice, ¿sí? O sea, a ver, una pausa. A veces tengo que hacer pausas para que entiendan. Hasta aquí, quizá uno puede decir, sí, yo creo en Dios, la existencia de Dios. Muy bien, ese Dios quiere ser conocido, sigo siendo reiterativo, ¿sí? Ahora, está bien, entiendo que Dios es el creador, es el dador, el gobernador, el sustentador, ¿sí? El que controla todo, entiendo, pero eso no basta. Ya hay muchos que se llegan hasta ese punto. Si tú vas a alguien, ¿tú crees en Dios? Sí, creo en Dios. ¿Sabías que Dios es el creador del universo? Sí, creo. ¿Te dice o no? ¿Sabías que Dios es el que da todas las cosas? Sí, creo. ¿Sabes Dios que Dios controla todo? Sí, controla todo. Hasta que Dios me dé vida estoy aquí. Sí, creen, ¿te das cuenta? Sí. Pero no basta ahí. Y Pablo quiere quiere hacerles entender, ¿sí? Que tiene que haber una revelación espiritual del Dios verdadero. Pero Dios dice, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, ¿qué cosa? Que se arrepientan. ¿Te das cuenta? En el pasado Dios pasó por alto los tiempos de esta ignorancia, o sea, es decir, no siempre intervino con juicio especial, aunque el pecado siempre produjo consecuencias contra las naciones que lo conocían. Pero ahora dice, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. La revelación natural no es suficiente para salvar, está diciendo, y solo sirve para atraer a los hombres a Dios. En otras palabras, no hay salvación aparte de Jesucristo, les está diciendo. No hay salvación. Lo que dijo en Hechos 4:12, Hechos 4:12, ¿te acuerdas de Hechos 4:12? Donde dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, el único. ¿Sí? Puedes ser religioso, puedes creer en Dios, puedes conocer algo de las virtudes de Dios, pero sin Cristo, o sea, no hay salvación. ¿Y para aquello necesitas qué cosa? Arrepentimiento. Dios manda, dice, en todo lugar. Ya ha dejado pasar por alto muchas cosas hasta este tiempo. ¿Sí? Pero llegará un día en el cual Dios, dice, va a juzgar al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. ¿Quién? ¿A quién varón designó Dios? Jesucristo. Por eso el versículo 31 dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces Dios presentó pruebas a todos los hombres de haber levantado de los muertos a su Hijo Jesús. Los pecadores serán, dice, juzgados por lo que hacen con esa verdad. ¿Cuál verdad? La resurrección de Jesucristo, que mostró qué cosa, la aprobación hacia Él y lo calificó como juez.
Ay, Juan 5, 22, 27, puedes leer aquello. Y Pablo, ¿sí? Ya terminando esta su disertación, ¿sí? Vemos ahí, luego de decirles, Dios manda, este Dios, al que ustedes no conocían, pero ahora lo conocen. Este Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. Y el versículo 32, ahí vemos la respuesta al mensaje de Pablo, que era predecible, obviamente, considerando el desprecio que sus oyentes ya lo habían expresado para con Pablo, ahí en el versículo 18. ¿Sí? ¿Y qué hacen? Fíjate la respuesta, luego de toda la exposición que hace Pablo. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, ¿te acuerdas lo que dije que la creencia de los epicureos, los estoicos? Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos que hacían, se burlaban. O sea, ya que no había lugar en el pensamiento griego para la resurrección corporal, ¿qué hacen? Se burlaban. Otros decían, ¿sí? Un poco más caritativos, podríamos decir así. Ya te oiremos acerca de esto otra vez. Sin embargo, nunca más lo iban a escuchar a Pablo, ya que Pablo salió de en medio de ellos, dice el versículo 33, ¿no? ¿Y qué hizo? Dejó Atenas para nunca más regresar. Hermanos, eso puede pasar, solo a veces hay Dios en su soberanía puede determinar que una sola vez escuches el Evangelio, o una exhortación, o un consejo, o cualquier cosa. A veces piensan a personas, hay personas que piensan como estos seguidores de estas corrientes filosóficas, de estas escuelas filosóficas de este tiempo. Ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y a veces esa es la única oportunidad que uno puede tener. Estos tuvieron esa oportunidad de escuchar el Evangelio. Ya te oiremos. Dios dijo, no hay más. No hay segunda oportunidad para estos. Y Pablo salió en medio de ellos. ¿Sí? No obstante, la defensa de que Pablo hiciera al cristianismo no quedó totalmente en el olvido. Gracias a Dios, ¿sí? Dice, ¿cómo se llama ese versículo en Romanos? Se me fue. Porque el oír es la palabra de 14, 17. Bueno. Más dice, vamos al resultado, mientras voy a buscar el versículo que se me fue. Más dice, algunos creyeron, dice, ¿sí? Juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Entonces Lucas señala que gracias a Dios algunos creyeron, ¿sí? Y estos algunos que creyeron, y termino con esto, hermanos, no solo reconocieron la existencia de Dios y quién es Él, sino también dieron el paso final y escucharon lo que Él, o sea, Dios, les decía por medio de su mensajero. Y debido a eso, solo ellos llegaron a conocer ¿a quién? Al Dios no conocido. Oremos para terminar. Gracias, papito. El oír viene, como dice tu palabra, la fe viene por el oír la palabra por la palabra del Señor. Gracias, papito. Porque en ese tiempo, Señor, de la lectura que hacemos, del estudio, papito, hay algunos, Señor, que vinieron y reconocieron tu existencia, Padre, y también entendieron quién eres tú, Señor. Te conocieron a través del mensajero que enviaste en ese tiempo. Y en este tiempo también hay muchos, Señor, que llevan el mensaje de quién eres tú, Señor.
el creador de los cielos y de la tierra, aquel que da la vida, sí, a todo lo que tú creaste, bendito Dios, el que sustenta el mundo entero, el universo entero, tu creación, Padre, el que controla todas las cosas, bendito Dios, y aquel que nos pide, Señor, y que nos mandas a todos los hombres, Señor, a que nos arrepintamos, Padre, con un sincero corazón, bendito Dios, y nos volvamos a ti, Padre. Te agradecemos por todo, Señor, por tu enseñanza, bendito Dios. Y en estos días, Señor, que vienen, pasado, para mañana, pasado y pasado, Señor, vemos a un mundo, Señor, totalmente alejado de ti, bendito Dios. Y pues permítanos, Señor, que nos cuidemos, Señor, y pues podamos nosotros, Señor, estar siempre contigo, Señor, en comunión, Señor, contigo, Padre Santo. Gracias por tu palabra, gracias, Señor, por todo lo que tú nos das, y te agradecemos por todo en nombre de Cristo Jesús. Amén.